porque la verdad lo que nos va a decir Ricardo Barbosa es de mucho impacto. En lo personal, he tenido la oportunidad de estar con él en un par de charlas a través de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la NADE, de Coparmex también, y principalmente lo que nos ha expuesto, lo he llevado yo a la práctica en mi ejercicio profesional y partiendo de ahí ya es una gran riqueza. Por lo tanto, tengo el privilegio de presentar a Ricardo Barbosa Asensio, es originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, socio fundador de su propio despacho, es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana, tiene un diplomado en inglés jurídico, obtuvo el grado de especialidad en Derecho Corporativo y Económico, obtuvo diversos créditos en el College de San Antonio, Texas, ha sido catedrático en diversas universidades, ha impartido conferencias en Derecho Laboral en México, en Estados Unidos, ha sido profesor invitado en San Antonio, Texas, se desempeña como consejero nacional de la iniciativa privada en materia laboral a través de Coparmex, es presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Jalisco, pero principalmente tengo el privilegio de poder decir que es mi amigo, que es mi maestro y pues el escenario es tuyo, querido Ricardo. Muchas gracias de nuevo por la invitación, estimado Everardo. Pues el maestro eres tú y ratifico la amistad. Como había comentado hace unos minutos, tengo una presentación, pero más bien quisiera platicarles un contexto de lo que me gustaría platicar con ustedes el día de hoy. Si le quitáramos de la ecuación el tema de la pandemia del COVID y el tema de la contracción, por usar las palabras más sutiles, de la economía que venimos arrastrando desde el 2019, este 2021 sería, desde mi punto de vista, el año con más retos laborales. Bueno, yo tengo ejerciendo el derecho laboral 34 años con este año, desde que ingresé a la universidad, pues era el cargador de portafolios del director del despacho, pero llevamos desde los 18 años yendo a las juntas de conciliación de todo el país. Y bueno, irónicamente, durante muchos años nos quejábamos que hacían falta una reforma laboral, que cómo era posible que no estaba regulado por la ley el pago de la dispersión de nómina por transferencia bancaria y cositas tontas o absurdas ante la envergadura de las reformas recientes. En el 2012, como ustedes saben, tuvimos una reforma laboral que yo considero era necesaria y ya veníamos atrasados en el proceso. Y bueno, hay que tener cuidado con lo que pedimos porque ahora estamos ante un panorama bastante complicado. Como tú comentas, tenemos mucho trabajo por delante y áreas de oportunidad de crecer nuestro tema profesional, ya siendo como abogados, como asesores de recursos humanos, ya sea in-house o con nuestro propio despacho. Pero a mí realmente, y es un sentimiento generalizado de muchos laboralistas que estoy seguro, Everardo, tú compartes a nivel nacional, estoy realmente preocupado por el país y realmente preocupado por las empresas en el país. Creo que las reformas que ya han sido aprobadas y las que están por aprobarse, lejos de generar un piso parejo, una reivindicación por parte del Estado hacia los trabajadores y adicionalmente, después de generar la seguridad para los trabajadores, mejorar sus ingresos, dar las oportunidades para que las empresas puedan seguir creciendo y generar fuentes de empleos formales, pues no veo que los caminos que está tomando la directriz del derecho del trabajo en México sea lo adecuado. También una gran preocupación de Coparmex a nivel nacional es pues el crecimiento impune de la informalidad. Hay que recordar que la informalidad representa más del 50% de nuestro Producto Interno Bruto, lo cual, valga la expresión, es brutal. Y todos los cambios fiscales de seguridad social o bien perdón, me voy a mover para,
de seguridad social, fiscales o laborales, pues siguen al mismo universo compacto de empresas formales o de contribuyentes cautivos, entre ellos los trabajadores que están en la formalidad, y desde gobiernos anteriores no es tema únicamente del actual Ejecutivo Federal, pues históricamente desde que yo tengo uso de razón económica, a las finales del sexenio de Miguel de la Madrid y después con Carlos Salinas de Gortari, finales de los 80s y 90s, nunca he visto realmente una campaña para generar mayor formalidad, atacar la informalidad. Es un hecho que la informalidad después genera ilegalidad y crimen. Reynosa y Guadalajara son en especial dos ciudades muy afectadas con el tema de la inseguridad, con el tema de los carteles. Aquí en Guadalajara, pues será porque los medios de comunicación son un poco más benévolos que en otras ciudades, pero todos los días amanecemos con nuestros 8 o 10 muertitos derivados del crimen organizado. El gobernador Alfaro, que se le ha dado un apoyo fuerte por parte del empresariado jalisciense, y creo que se está gastando su capital político de esa, no carta en blanco que le dimos, pero sí el apoyo irrestricto para que fuera un contrapeso con el Poder Ejecutivo Federal. Comimos con él hace 2 semanas y perdón que les hable un poquito de política local, pero yo creo que pueden entender la frustración de las que somos la gran familia Coparmex. Comimos en consejo hace 2 semanas con él, sin prensa, con meseros limitados, con temas de sana distancia. Acababa de haber una balacera de grupos delincuenciales en una de las zonas residenciales, financieras y comerciales más importantes de la ciudad. Y ahora, como siempre, el gobernante acaba regañando a los gobernados porque no lo entienden. Y resultó que acuñó una nueva denominación para el tema de la violencia. La violencia, perdón, la inseguridad está bajando, pero la violencia se ha incrementado. Así como lo oyen. La violencia ha bajado, la criminalidad ha aumentado. Y ya ves, a mí me gustaría vivir en una gráfica de un presidente municipal o en una gráfica de un gobernador o en una gráfica de un diputado o senador, porque las presentaciones de PowerPoint que te pasan, todo es miel sobre hojuelas, todo va viento en popa. Entonces yo les he dicho cuando van a Petit Comité en Coparmex, Jalisco, oye, déjame entrar a vivir a tu gráfica, porque saliendo aquí de la puerta del salón de Coparmex, la realidad brutal es totalmente diferente. No les gusta mucho mi comentario, pero bueno, es mi estilo de platicar con los políticos, pero ese fue el tema que se puede reflejar en Reynosa. Ha disminuido la inseguridad, pero ha incrementado la violencia. Y la violencia supuestamente nomás se da entre grupos criminales por el control de la plaza, y así se lavan las manos diciendo que es tema federal. Creo que lo que les pueda decir puede sonar similar con el tema que ustedes vivan en Reynosa. También ustedes tienen un gobernador fuerte, un gobernador de oposición, pero que también trae su propia agenda política y sus intereses familiares de negocios, igual que los gobernadores de todos los estados, pero creo que hay un tema de similitud tocando el tema laboral, que si no atacamos, para mí uno de los grandes cánceres de México actualmente es la informalidad, por el tema de que hay menos recaudación tanto de IVA, tanto de impuestos sobre la renta, 2% sobre la nómina, no sé si lo tengan en Tamaulipas, menos contribuciones al seguro social, y todo esto genera una presión sobre las empresas formales. Un saludo a Braulio Laviaga, no pensé encontrármelo aquí en Reynosa, le mando un abrazo, gran amigo acá de Guadalajara y de American Chamber. Bueno, entonces, después de esa introducción, ¿qué es lo que vemos en este 2021? Vemos que vamos a la mitad del camino en el periodo transitorio en el tema de los cambios sindicales, legitimaciones y revisiones de contratos colectivos. Vemos, sobre todo en Reynosa, que ustedes representan o seguramente asesoran a una gran parte de empresas maquiladoras o exportadoras, que no hemos dimensionado nuestras obligaciones laborales como empleadores mexicanos
ante el TEMEC desde el punto de vista del tema de la libertad sindical, de la verdadera negociación colectiva, del trabajo infantil, del trabajo forzoso, de condiciones dignas de trabajo, de la intervención diagonal, intromisión diagonal, supervisión, como le quieran llamar, de los diferentes órganos estadounidenses sobre la nueva reforma laboral. Hoy en la tarde en Coparmex Nacional, espero que más de alguno de ustedes ya se haya inscrito, vamos a tener una plática abierta y a calzón quitado, como dicen, con los agregados laborales de la Embajada de Estados Unidos en México, aquellos agregados culturales que nuestro gobierno federal decían que no existían. Bueno, están con carne y hueso, con nombre y apellido, y ya viviendo en la Ciudad de México, que vamos a tener la charla hoy a las 4 de la tarde en Coparmex Nacional, en el entorno de las juntas nacionales. Está abierto a cualquier socio de Coparmex. Creo que el evento llamó mucho la atención y ya se vendió, pero si no, inténtelo para vincularse. Después, en una tercera pista de este gran circo que llamamos derecho laboral está el tema de la subcontratación, el cual, caray, nosotros peleamos en el Senado durante 2 años seguidos la iniciativa de reforma de Napito y creímos haber logrado un buen resultado al meterlo en la congeladora, pero con melancolía, tristeza y frustración digo que extraño la iniciativa de Napoleón. Es un juego de niños comparado a esta iniciativa que está por regresar a la Cámara de Diputados. Para mí es una reforma laboral con profundos efectos fiscales para las empresas formales y que está hecho desde una óptica ideológica, revanchista y recaudatoria. Realmente en esta reforma a la subcontratación, al trabajador lo ponen en una esquinita y el tema es tratar de evitar la subcontratación ilegal, que no le van a tocar ni un dedo a la subcontratación ilegal porque son como las cucarachas frente a la radiación, encuentran la manera de sobrevivir a cada reforma, a la subcontratación ilegal, que es aquella en la cual hay un subregistro ante el Seguro Social. Si yo gano 20,000 pesos, me dan de alta con 7,000 pesos y los otros 13,000 pesos, no me importa cómo me los paguen. Haberes de retiro, cucas, cufines, alimentos, planes de pensión privados, planes, ahora lo que está de moda acá en el occidente del país son los planes de productividad de acuerdo al artículo 153, inciso J, fracción 9 de la Ley Federal del Trabajo, pasando por asimilados a salarios, derechos de autor, la tontería que se les ocurra a los despachos fiscales. El tema es que sigue habiendo un gran mercado porque muchas industrias o muchas ramas del comercio está totalmente prostituido con este tipo de pago a los trabajadores, básicamente en el área de los vendedores, de los comisionistas, en el tema inmobiliario, en el tema de las agencias de coches, en el tema de los vendedores del fractional time, antes llamado tiempo compartido, pero ya ven que las palabras se van volviendo políticamente correctas, ahora no es tiempo compartido, ahora es fractional time, ahora no es despido, ahora es desvinculación, pero en fin, entonces me preocupa mucho el tema de la subcontratación, no nomás este año, me preocupa el resto del sexenio. Luego, en una pista menor, tenemos la reforma al teletrabajo, la cual la veo en su generalidad positiva. Por ahí, como en todas las legislaciones, y especialmente en la mexicana, que padecemos de una diarrea legislativa, hay áreas grises de interpretación en las cuales que si es deducible, que si no es deducible, que cómo lo timbro. Por ahí ya se circuló una consulta que se hizo al SAT sobre el tema del timbrado. Y finalmente habría que tomar en cuenta una quinta y sexta pista de qué es algunos consejos que les puedo compartir para que asesoren a sus empresas para evitar que el COVID sea considerado enfermedad de trabajo de acuerdo al decreto del 8 o 9 de enero, no lo recuerdo, del Consejo Técnico del IMSS, en los cuales desatan una campaña proactiva, whatever that means, para calificar cuando hay secuelas graves o cuando hay muerte, una enfermedad de trabajo. Y ojo, esto tiene temas, es terrorismo de recaudación de seguridad social, como yo le llamo, porque cómo se atreven a calificar
como enfermedad profesional, cuando es una pandemia a nivel mundial. Tenemos 200,000 muertos oficiales en México, 2 millones de contagiados y seguramente aquí hay especialistas en seguridad social. La causa-efecto, el daño empresa, pues no se puede acreditar, pero tenemos que ir preconstituyendo las defensas. Y finalmente, nomás recordar que también hay una reforma a pensiones en el sentido de que se va a ampliar el marco contributorio de las pensiones, el cual la iniciativa privada va a absorber el 100% de los incrementos. Va a haber una disminución en las semanas de cotización de manera temporal para que muchos trabajadores que estaban lejos de poder obtener su pensión a los 60 años lo puedan obtener, lo cual lo considero adecuado y va en acorde a los valores de Coparmex. Sin embargo, hay que tener en cuenta que le va a costar más, una vez más, a la iniciativa privada, al empleo formal. Y también preocupante la intervención del gobierno federal en las mañaneras para dictar el porcentaje del aumento al salario. Los que nos gusta un poquito estudiar, yo creo que coincidirán conmigo que fue una violación más del Ejecutivo a la Constitución, porque el Ejecutivo no tiene las facultades de tirar línea sobre el aumento al salario. Ahorita quisiera escuchar pues cómo les ha ido con las revisiones de los contratos colectivos con empresas reales allá en Reynosa, acá en el occidente, que básicamente nuestra práctica profesional está en el occidente del país y en Baja California. Pues sí hemos tenido problemas con los sindicatos, aunque los sindicatos y las comisiones revisoras tengan la mejor intención, pues no les queda acá en la cabeza el tema de fue 15% el aumento, 15% el aumento y por primera vez hubo un desaseo en la comunicación cuando en administraciones anteriores, y ojo, cero priista y cero defendiendo a la administración anterior, pero tengo que reconocer que en el tema de los salarios mínimos, el socializar el aumento fue hecho de manera responsable. Claramente decía, se aumenta tanto al mínimo y si se monetiza el monto independiente de recuperación a tal cantidad, y este año sí consideramos que generó que está generando un efecto faro en la negociación. Entonces, a grandes rasgos son los temas que yo quisiera platicar con ustedes esta mañana. No sé, Berardo, para llevar un poquito de orden, si me puedes ayudar con la presentación que les envié, o bien si me facilitas poder compartir pantalla, ponerlo, no sé qué sea más fácil para ustedes. Ahí ya puede compartir pantalla, no sé si lo Dame un podemos intentar. segundito. Dame un segundito y no sé, Everardo, si quieras tú complementar o señalar algo de los temas que consideramos los más relevantes para este año mientras pongo la Todo pantalla. gusto, mi estimado Ricardo. Totalmente de acuerdo con todo este gran contexto que expones, esta relación tan íntima que se tiene con Jalisco, Tamaulipas, en el tema laboral, el contexto, como ya lo atinadamente lo analizas. Los puntos a tratar en esta mañana por tu parte son fantásticos, como bien dices. El 2021 podría representar el año de mayor impacto en materia laboral, principalmente con la parte colectiva, con la legitimación de los contratos colectivos a través de este protocolo, la implementación de 8 entidades federativas de la reforma laboral es fundamental, y la gran función, este poder que está ejerciendo o empieza a ejercer el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es de mayor impacto. Desafortunadamente, en no se le ha dado la importancia que requiere esta situación laboral, porque nos atañe a todos, ¿no? A las y los operadores jurídicos, a recursos humanos, a los empresarios. Siempre he considerado que el mayor daño que se le puede realizar a un empresario sin duda es el propio desconocimiento de la reforma laboral vinculada con los derechos humanos
y toda esta gran trascendencia pasando por la subcontratación. Y bueno, y son temas riquísimos que nos vas a comentar y qué bueno que nos das generoso tiempo de tu parte, Ricardo. Correcto, gracias, Everardo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, bueno, aquí es el resumen a manera de introducción que generé. Importantísimo, hay que entender que el modelo colectivo sindical con el que crecimos y con el que estudiamos y que con el que se nos hacía absurdo al tratar de aplicar un poco de lógica de, oye, ¿cómo puedo generar un contrato colectivo de trabajo sin que los trabajadores lo conozcan? Oye, ¿cómo me pueden emplazar a huelga por firma de contrato colectivo cuando ni siquiera he contratado trabajadores o cuando los trabajadores ni siquiera conocen al líder sindical? Esas preguntas que nos hacíamos en la Facultad de Derecho y que pues lo podíamos cuestionar, pero desgraciadamente o con su razón de ser fue el status quo en gran parte del país, los contratos de protección, que desde la óptica de Estados Unidos es el generador del labor dumping, aquella teoría de la conspiración en la que los empleadores y los sindicatos y el gobierno estaban de acuerdo a través de contratos de protección para tener salarios muy inferiores a los de Estados Unidos. Acuérdense que fue una de las campañas una de las banderas de campaña de Trump, cuando realmente el objetivo de los contratos de protección era otro, era precisamente evitar que te emplazaran a huelga por firma de contrato colectivo sin tener representación de los trabajadores, de acuerdo, por las lagunas o las áreas grises que existe la ley. Entonces, la esencia de la reforma de la Constitución en 2017, de la Ley Federal del Trabajo en el 2019 y de la entrada en vigor del TEMEC en verano del año pasado, pues yo honestamente, como más que estudioso, me autodenomino amante del derecho laboral, creo que viene a rectificar muchos conceptos. El cómo, no estoy totalmente de acuerdo, convencido de que sea la mejor manera, pero de que había un círculo vicioso en el país con el tema de la simulación de los emplazamientos a huelga, de la firma de los contratos colectivos, lo es, de que hay una desvinculación y un alejamiento inmenso entre la mayoría de los líderes sindicales y los trabajadores, también es correcto. En el que hay un sindicalismo sometido al gobierno federal o que tienen tomadas temas como la educación, también lo hay. De que tenemos una impartición de justicia laboral a través de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje plagadas de procedimientos arcaicos, nepotismo, conflicto de intereses, falta de presupuesto, corrupción, es cierto. Lo que yo me cuestiono es si ahora el nuevo menú que nos están sirviendo para combatir estos temas realmente tendrán como objetivo resolver las situaciones. Yo en el tema de la reforma laboral desde el punto de vista procesal tengo mis serias dudas en virtud de que si ustedes analizan el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el Poder Judicial Federal o el Poder Judicial del Estado de Jalisco, tenemos las mismas X que las juntas locales y las juntas federales: falta de presupuesto, impartición de justicia tardía, nepotismo, conflicto de intereses, los funcionarios traen sus propios asuntos, corrupción, desde el que no me levantes una notificación al que me emitas un laudo de X o Y manera, y perdón que lo diga, también a nivel juzgados de distrito y tribunales colegiados, el cabildeo de conflicto, el cabildeo con implicaciones económicas, por decirlo de la manera más decente posible, es una realidad en los colegiados de Reynosa y en los colegiados de Jalisco, y se los digo con conocimiento de causa sin entrar a detalles. Entonces, se entiende que era necesaria una reforma, más yo muchas veces incluso lo platiqué en el sexenio anterior con Rafael Avante, que era el encargado de hacernos creer que era lo correcto en la reforma. Yo les decía, oye, Rafael, las juntas de conciliación históricamente, tanto la local como la federal, son tribunales no de tercera, de quinta. Si no le das un presupuesto digno y no le das capacitación o no contratas a los perfiles idóneos,
nomás es una dependencia más. De hecho, la mayoría de los gobernadores ven a la Secretaría del Trabajo y a las juntas locales como una dependencia administrativa más de dónde poner a sus encargos, a sus amigos o a sus compromisos políticos. Nosotros hemos tenido una larga historia desde los 90 de secretarios de trabajo totalmente desconocedores del derecho laboral, excepto dos honrosas excepciones en 30 años, pues creo que es vergonzoso. Nuestro secretario del Trabajo actual tiene la cualidad de ser un experto fiscalista y un gran amigo del gobernador, aunque ha habido buena comunicación con él y está en un proceso de aprendizaje del derecho del trabajo y de temas laborales, pero pues no nos merecemos como facilitadores de temas laborales, secretarios del trabajo que no sepan de derecho laboral, y ni que hablar de los presidentes especiales de las juntas, que aquí hemos tenido casos tan bochornosos que han metido hasta diseñadores de interiores como presidentes especiales cuando violan lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, entonces, entendemos el porqué de la reforma. No estoy tan convencido cómo queremos transitar a una transparencia y a una eficacia en la impartición de justicia. En los procesos de legitimación, como lo he comentado con Everardo en otros foros, nosotros hemos tenido un desempeño muy activo, tanto en el proceso, y lo digo con mucha humildad, de capacitación a los empresarios. Hay que recordar que el corazón de Coparmex son MIPYMES en todo el país. En Jalisco somos el centro con más afiliados, que tenemos aproximadamente 2,500 afiliados, y de esos 2,500, el 80% son MIPYMES, que es un reflejo de las estadísticas ante el Seguro Social y las estadísticas ante el SAT prácticamente en todos los estados de la República, y quiero pensar que en Reynosa también su porcentaje de socios de MIPYMES es muy importante. Entonces, hemos hecho una campaña enfática de capacitación. Desde el 2019 nos acercamos con los principales líderes obreros del occidente del país para intercambiar procesos de capacitación. Todavía hasta el día de hoy, sindicatos nos buscan para, sin ir tan lejos, ayer y antier de la CTM y de la CROC me pidieron si podía recibir a dos líderes sindicales, porque perdón que lo diga, pero no entendían la diferencia entre la legitimación y el nuevo modelo de revisión una vez que entra en función el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Estoy hablando de líderes sindicales importantes, con empresas importantes, y cuando llegan a mi oficina y me preguntan esa situación, cuando estamos acabando el primer trimestre de 2021, el 1 de mayo se cumplirán 2 años de la reforma, llegar a la mitad de la transición, y que el mismo sindicato, que es el que debe de activar todo el proceso de legitimación, me preguntan: oiga, licenciado, ¿y cuántas veces tengo que legitimar? Oiga, licenciado, ¿y cuál es el proceso para revisión? Pues entonces detecto que sigue habiendo, primero había una falta de interés, después había una falta de que a mí no me va a pasar, y ahora hay un tema de urgencia en el conocimiento, porque se están dando cuenta que, como bien comentaste, Everardo, una vez que entre en funcionamiento total el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ahorita voy a platicar unos minutos al respecto, pues las cosas van a cambiar de una manera radical. Yo con una grave preocupación de que se convierta en un brazo político, ejecutor y controlador del sindicalismo en México, a diferencia de lo que dice el TEMEC y la Constitución, que debe ser únicamente un órgano administrador del tema registral en el país. Entonces, por aras del tiempo, no profundizaré mucho en el proceso de legitimación. Si quieres, Everardo, en alguna otra sesión, si les parece interesante, podemos platicar lo que platicamos en la NADE de Monterrey, de todo el tema del comité de trabajo digno, de las pláticas de la alineación o el soft landing, que yo le llamo con el sindicato, pero con 3 o 4 ideas. ¿Qué es lo que estamos haciendo sin violentar la ley? Sentar al empresario
o empleador. A mí me gusta la palabra más empleador porque el empresario tiene una connotación de omnipresencia económica, y mucho menos me gusta la palabra patrón. Entonces prefiero utilizar la palabra empleador porque refleja realmente la realidad de las personas que arriesgan su capital en México para generar fuentes de trabajo. Lo que hacemos a grosso modo es sentamos al empleador, sentamos al líder sindical, mapeamos a los dos. Se le da la capacitación al empleador, pero también se le da la capacitación al líder sindical, o se le pregunta cómo vas con las legitimaciones, qué están haciendo, qué actividad tiene tu sindicato. En ese mismo mapeo se trata de hacer un piso parejo de capacitación, entender que es un gana-gana y una obligación tanto en la óptica de la Ley Federal del Trabajo y la óptica del TEMEC. Se le ayuda al líder sindical a que conozca a la gente. En ese mapeo hay que determinar si es un sindicato blanco, si es un sindicato parcialmente activo, si es un sindicato totalmente activo, y sobre eso trabajar de manera conjunta. Acuérdense que la ley nos prohíbe incidir en el proceso de votación, pero a mí la ley no me prohíbe capacitar a mis trabajadores sobre el nuevo modelo laboral. Aquí es un punto fino importante de que yo no estoy violentando ninguna ley. Si yo me siento con un comité de trabajo digno o con algún tipo de comisión de parte de los trabajadores y me tomo el tiempo para explicarles, oye, las nuevas reglas laborales son estas, las nuevas reglas sindicales son estas, ustedes tendrán que organizar y votar a favor o en contra de su contrato colectivo, tendrán que organizarse cuando hagamos las revisiones integrales una vez que el Centro Federal esté funcionando, tendrán el derecho a que elijan a sus líderes de manera democrática, tratando de prevenir la reelección y tratando y debiendo que el voto sea privado, secreto. Entonces, eso no es ninguna violación al derecho laboral, es capacitación, el cual tenemos la obligación de dar a nuestros trabajadores y a nuestros clientes, que son los empleadores. Entonces, nosotros lo que hemos optado es tratar de generar el mayor número de legitimaciones en este año. Acabamos de legitimar en el Valle de San Quintín una empresa de 6,000 trabajadores en campos agrícolas el 8 de febrero. Fue todo un reto porque eran 50 ranchos, como les llaman allá. Entonces, la empresa tiene la obligación de facilitar que el proceso sea ágil, bajo sin temas de violencia y temas de injerencia, pero tiene la obligación de facilitar, y esa facilitación es bajo la óptica del COVID y bajo la óptica de la Ley Federal del Trabajo. Entonces se generó una logística muy interesante donde se transportaron 6,000 trabajadores de 50 ranchos a 10 puntos de votación, en los cuales el sindicato llevó a cabo el ejercicio de esa legitimación, y obtuvieron, de los 6,000 votos, obtuvieron pues, prácticamente 4,000 votos a favor. Más de 1,000 personas no votaron, o porque no quisieron o porque no fueron. En los campos agrícolas, como ustedes lo saben, si ustedes asesoran algunas empresas, hay un ausentismo terrible todos los días. Entonces, fue un buen ejercicio. Pero ¿a dónde es lo que quiero llegar? Siéntense con sus clientes, siéntense con el sindicato, determinen qué le hace falta al sindicato y qué le hace falta al empleador para que empiecen ese proceso de capacitación, de vinculación entre el sindicato y los trabajadores, porque es muy sencillo. Si el día de hoy se hace la votación de la legitimación en las empresas que ustedes representan y en las que yo represento y en las que las Coparmex son socios, el 95% de las empresas tuvieran resultados negativos en esa votación por cosas muy sencillas. El trabajador no se siente representado por el sindicato, número uno. Número dos, el sindicato no conoce a los trabajadores, conoce el de recursos humanos que le cobra la cuota una vez al año. Número tres, los delegados posiblemente no hagan una labor adecuada de ser vasos comunicadores eficientes entre el sindicato y los trabajadores, y entre el sindicato y el departamento de recursos humanos. Número cuatro, el trabajador en su gran mayoría no conoce el contrato colectivo o no le interesa el contrato colectivo. Entonces, si hoy se lleva a cabo el proceso de legitimación en la mayor parte de las empresas de México, el resultado sería adverso para el sindicato que lo tiene. Hay que recordar, para los que no están muy familiarizados con el proceso, que el proceso de legitimación se realiza una sola vez. Tenemos como límite hacerlo para el 1 de mayo del 2023, y
siempre que platico con algún grupo de empresarios, piensan incluso que tienen que votar entre los trabajadores entre un sindicato y otro. Totalmente falso. Digo, y asumo que aquí en este grupo que hay gente de recursos humanos y abogados laboralistas, se vota única y exclusivamente sobre el contenido del contrato colectivo vigente. Aquí, otro de los tips que recomendamos es revisen su contrato colectivo para ver el clausulado que tienen. ¿Cómo le voy a presentar a los trabajadores un contrato colectivo de 6 cláusulas que todo dice vacaciones de acuerdo a ley, aguinaldo de acuerdo a ley, primas vacacionales de acuerdo a ley? Pues entonces, ¿qué de interesante o qué de atractivo tiene ese contrato colectivo? Absolutamente nada. Entonces nosotros, desde el punto de vista legal, hemos hecho lo siguiente. Revisar que ya no contengan la cláusula de inclusión y la cláusula de exclusión, porque es violatoria tanto en la Ley Federal del Trabajo y al TEMEC, y nos sorprende ver todavía la cantidad de contratos colectivos que revisamos que siguen esas cláusulas. Revisar lo que acá en el centro del país llamamos que no traiga la cláusula Matamoros, es decir, que el tabulador aumentará de manera automática de acuerdo al aumento del salario mínimo, porque pues ahí está muy sencillo. El presidente López Obrador dijo que el aumento fue del 15%. El Diario Oficial de la Federación dice que fue el 5% más el monto independiente de recuperación. Entonces, ¿cuál va a ser el aumento de que sea piso para el tema del aumento del tabulador? Adicionalmente, tener mucho cuidado con la cláusula de la cuota obrera. En la mayor parte de los contratos colectivos dice que el patrón se obliga a descontar el 2% de nómina, lo cual se me hace a mí una brutalidad. Y esa cláusula siempre ha sido una cláusula muerta, pero ahora que los sindicatos se tienen que activar y nuestros amigos líderes sindicales me dicen, oye, necesito aumentar la cuota patronal porque, y me da risa la frase que utilizan, dicen, porque ahora sí tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, pues como Condorito, se te va la silla para atrás y dices, oye, pues llevas 20 años cobrando X cantidad en la empresa y vienes a desayunar una vez al año con nosotros, y ahora me dices que quieres duplicar o triplicar la cuota patronal, porque ahora sí tienes que trabajar, pues me causa pues cierta frustración y también algo de gracia en los comentarios de los líderes sindicales. Otro tema es, yo no he aceptado el aumento desproporcional de ninguna cuota sindical por este tema de la legitimación. Lo que me ha tocado negociar es siempre de acuerdo a la inflación, un 4 o un 5% a las cuotas sindicales, nada de que te quiero duplicar o triplicar porque tengo que activar el sindicato. Entonces, en esa revisión legal, también le pido a mi cliente que me pase una lista de las prestaciones que damos que no están en el contrato colectivo, que porque el fiscalista dijo que no lo pusiéramos, que porque erróneamente pensamos que si no está en el contrato colectivo es más fácil quitar X prestación cuando sabemos que la peculiaridad de nuestro derecho laboral sobre los usos y costumbres en favor de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues yo le digo matar 2 pájaros de un tiro, darle una revisión jurídica al contrato colectivo, insertar las prestaciones que todas las empresas dan por ser empresas socialmente responsables, por atraer y mantener el talento, porque si no das fondo de ahorro en la zona metropolitana de Guadalajara vas a tener mucha rotación, si no das a lo mejor 22 días de aguinaldo en la zona de Reynosa, no vas a obtener la fuerza laboral que tú quieras, por la razón que quieras y mandes. En todas las empresas hay unas prestaciones que les das a los trabajadores de producción, de manufactura o que les podemos llamar sindicalizados que no están. Entonces, yo primero purgo el contrato colectivo de las cláusulas que me pueden generar ruido de compliance nacional como internacional o de compliance incluso de algún cliente. A todos nosotros nos ha pasado que Walmart nos quiere comprar o que Adidas quiere que les maquile ropa o que IKEA quiere que le haga colchones y se ponen más papistas que el Papa los inspectores laborales que mandan esas empresas que nunca son mexicanos, casi todos son latinos que viven en México y tienen una interpretación del derecho laboral muy sui generis, pero bueno, a todos nos ha tocado defender a nuestros clientes para esos compliance y se ponen muy tranquilos. Pues si no me cumples con esto, pues no te compro. Al cabo sobra quien me quiera
que quien le quiera vender a IKEA o quien le quiera vender a Walmart o quien le quiera maquilar a Adidas. Entonces, además, inserto las cláusulas que ya oferto y aquí es donde lo combino con el tema del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ahorita platicaremos un poquito más al respecto, señala que a partir del 1 de mayo, todo el tema de legitimación será a través de ellos, dicho directamente por Salafranca, por Luisa María Alcalde y por Domínguez Marrufo. Y a partir del 1 de octubre, no me preocupes, no preguntes por qué, todo el tema registral será a través del Centro Federal. Y dentro del tema de las revisiones de los contratos colectivos, hay que recordar que la ley establece que cuando haya revisiones integrales, que es cada otro año por lo menos, todos los años se revisan tabulador y cada otro año se debe revisar el clausulado. Cuando sea la revisión de clausulado, tú mandarás los papeles ya no a la Junta Local de Reynosa ni a la Junta Federal en la Ciudad de México, sino mandarás los documentos al Centro Federal, a la delegación que pongan en Tamaulipas o en Jalisco. Los documentos serán revisados y el centro regresará con el sindicato a decir, la parte formal de tu revisión es adecuada. ¿Qué día vas a hacer la votación para aprobar los términos de la revisión? Yo, si te soy honesto, Everardo, le tengo más pendiente a los modelos, a los procesos de revisión que al proceso de legitimación. El proceso de legitimación, como quiera, creo que bien manejado es un ejercicio único, es un ejercicio que incluso para mí yo lo veo como el despegue del nuevo modelo laboral colectivo en el país, pero por naturaleza humana todos nos gusta, quisiéramos trabajar un poquito menos y ganar un poquito más. Por más que amemos nuestro trabajo, todos quisiéramos, como lo comento, trabajar un poquito menos y ganar un poco más. Entonces, para mí, este tema de la verdadera representación en la negociación colectiva es adecuada, pero creo que en México lo hicimos al revés. En otros países, primero el sindicato convoca una asamblea y de ahí salen los representantes e integrantes de la comisión revisora. Entonces ya vienen con una representatividad correcta de que fue votado en asamblea. Entonces, cuando yo me siento en la mesa de negociación a revisar el pliego petitorio y tengo 5, 10 o 30 miembros de la comisión revisora, sé que son unos representantes legítimos de los trabajadores sindicalizados. Entonces, pues llevo a cabo la negociación, llegamos al 3.8 y te doy vales de despensa y te ayuda de defunción, lo que sea, y se entregan los papeles y se deposita el contrato colectivo como sucede en muchos países. Aquí en México, la verdad me siento intranquilo con la nueva figura porque primero me tendré que sentar con una comisión revisora, tendremos que negociar los términos, se mandarán los papeles al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y después se tendrá que hacer una votación para que los trabajadores, para que la mayoría de los trabajadores voten a favor o en contra de los términos de la revisión. Aquí en México, que nos encantan las teorías de la conspiración, pueden decir que se vendió el líder sindical, que vieron a Barbosa, que se juntó con el líder de la CTM y se lo llevó a cenar un día antes y le entregó un sobre, o ahora que está realmente naciendo la libertad de asociación, la cual totalmente estoy de acuerdo y respaldo, pues es muy fácil que un grupúsculo te reviente una votación porque te pueden decir, correr un rumor de decir, oye, dieron el 4.5, pero por fuera se arregló el líder, o dieron 4.5, pero yo me enteré que tienen hasta el 5%. Entonces, y más con las redes, con las redes digitales, las redes sociales te truenan una votación con la mano en la cintura. Entonces es un tema que de verdad me preocupa, que puede afectar el clima laboral, pero bueno, son las reglas con las que queremos jugar. Entonces, a donde quiero llegar con el tip es, si yo este año inserto las prestaciones que no están en contrato colectivo, en estricto sentido jurídico, es una revisión integral, porque en el contrato colectivo no viene la ayuda de despensa o porque en el contrato colectivo no viene la ayuda, el seguro de vida. Entonces, lo que estamos haciendo es purgarlo de las cláusulas señaladas, insertando las prestaciones a manera de nuevas cláusulas y así estamos ganando un año más para la revisión integral. En vez de que la revisión integral del 2022
la tenga que hacer ya con la votación, puedo hacer una estrategia para que este año revise integral antes del 1 de octubre del 2021 y ya la revisión integral la muevo al 2023 para dar más tiempo de este nuevo modelo sindical. Otra de las cuestiones que he tratado de transmitir a mis clientes es que ahorita tenemos que empoderar al sindicato. Si tú das un aumento del 4.5, el 5%, hay que cambiar los paradigmas y los métodos. Le tienes que dejar al sindicato que ellos sean los que lo anuncien, los que lo socialicen, para que empiecen a detectar un verdadero liderazgo por parte de los sindicatos. Es decir, tenemos que jugar un poquito en la sombra y dejar de colgarnos la medalla como empresa. Pongo dos ejemplos. Pongo un ejemplo muy sencillo que no cuesta dinero y otro ejemplo que hemos hecho en estos procesos de legitimación en los que he estado involucrado desde el 2019. Una empresa mediana aquí en Jalisco, le instruimos que el sindicato fuera el que anunciara el aumento y ellos ya tenían preparado un bono de cumpleaños que era darle medio día al trabajador con goce de sueldo completo, darle un vale para un pastel de una pastelería local y 4 boletos para el cine, pues cuando íbamos al cine o cuando existían los cines. Realmente, si lo monetizas anualmente, no cuesta nada, pero es una tarjeta de felicitación firmada por el director. Entonces, ahí estás trabajando el salario emocional, estás trabajando el tema de la vinculación familiar y realmente no te cuesta nada darles el día de cumpleaños. Entonces, la de recursos humanos, que llevaba 40 años en la empresa, se le hacía la boca grande de dar esa oferta. Le dije, oye, Marisela, perdón, este año no te toca a ti anunciarlo. Deja que lo anuncie el sindicato porque estamos en el proceso de legitimación. Pasando de si quieres algo simbólico a temas importantes, muchas empresas dan los seguros de vida que realmente no son onerosos cuando los contratas por plantilla, no son caros, pero lo que hemos hecho es que cuando se dan esos seguros de vida, el sindicato se lo transmite a los trabajadores diciendo que es derivado de la negociación. Y ahora llegar al extremo de prestaciones más onerosas, una empresa que represento llevaba años haciendo sus presupuestos para que en las enfermedades generales que tengan más de 10 días de incapacidad, a partir del 4.º día, la empresa pagar el 40% del restante, de que solo pague el 60%. Esa prestación ya cuesta más dinerito, pero de acuerdo a los cálculos actuariales que hicieron, es una empresa de 5,000 empleados. Hay empleados que pretenden forzar un accidente de trabajo para que les den la incapacidad desde el día 1. Entonces, de acuerdo a los estudios actuariales hicieron, es que en los próximos 2 o 3 años esa prestación se pagaría sola si se mantiene el grado de riesgo como piensan mantenerlo. Entonces, concluyendo todos estos temas de aumentos, de prestaciones sociales, de salario emocional, del que sea, tenemos que transmitirlo para que el sindicato sea el que lo solicite y el sindicato sea el que lo socialice con los trabajadores, porque si no, no le estamos ayudando al sindicato a que lleve a cabo la labor de socialización con el tema. Del Centro Federal ya lo comentamos, me voy un poquito más rápido, me preocupa el tema político, me preocupa el silencio absoluto que han generado todas las centrales obreras del país desde diciembre del año pasado. No he visto ninguna declaración relevante ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista político. Creo que por fin ya entendieron el alcance del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a aglutinar la totalidad de la vida sindical del país, la de Tamaulipas, la de Jalisco, la de Colima, la de Quintana Roo, la de Baja California, en el sentido de que tendremos que digitalizar para el 1 de octubre todos los contratos colectivos, todas las tomas de nota, todos los expedientes de sindicatos e incluso los reglamentos interiores de trabajo, para que este centro sea el encargado de los procesos de legitimación, de los procesos de revisión de contratos colectivos, de los procesos de depósito de nuevos contratos colectivos, de los procesos de solicitud a huelga a huelga por firma de contrato colectivo, de las demandas de titularidades de contrato colectivo. Entonces, pues sí, efectivamente, el TEMEC en su capítulo 23 habla de un centro que sea independiente para temas administrativos y registrales,
pero pues yo a este centro de Independiente no le veo nada. No pongo en tela de juicio el gran conocimiento que tiene el maestro Domínguez Marrufo. Es una persona del medio que sabe mucho de derecho colectivo, pero creo que es correcto decirlo, y más en este foro, tiene una relación muy cercana con el padre de Luisa María Alcalde, con Arturo Alcalde Justiniani. Han sido socios en su despacho de toda la vida. De hecho, al principio de la administración de Luisa María Domínguez Marrufo, fue un tema de coacheo tutorial con Luisa María, una persona muy inteligente, con ideas muy claras y muy firmes. Hemos tenido muchas pláticas con ella, no es fácil negociar con ella, pero entonces esta relación Domínguez Marrufo, alcalde Justiniani, pues no creo que es la mejor versión de la autonomía únicamente para efectos administrativos. Ojalá está terriblemente equivocado y veamos qué pasa en el mediano plazo y en el largo plazo. También ya como comenté, otra de las cosas que se tienen que sentar es que literalmente decirle al sindicato, oye, ya reformaste tus estatutos porque el tiempo se te está acabando. Y ya señalamos que para efectos de legitimación tenemos 4 años y para efectos de la aplicación gradual y términos procesales, el 1 de mayo migra todo el tema de legitimación de la Secretaría del Trabajo Federal al centro y el 1 de octubre migra todo el tema registral, aunque tu estado esté en la fase 3 como Jalisco, que teóricamente hasta el 22 o hasta el 23 tendremos los tribunales laborales dependiendo los presupuestos que hemos estado platicando con el gobernador para temas registrales, aún sin que tengamos el centro estatal de conciliación individual y aún sin tener los tribunales estatales del Poder Judicial del Estado, el tema colectivo sindical ya dependerá de la federación a partir del 1 de octubre de este año. Como señalo, lo veo con preocupación desde el punto de vista del manejo político. Unos breves comentarios sobre el TEMEC. Básicamente el TEMEC se empata con la mayor parte de la reforma del 2019. Si te pones a ver los principales bullets del capítulo 23 y del 23A y del 32 y el 32A en la solución de controversias, vas a encontrar un 95% de coincidencias con la reforma a la Constitución y la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Eso, por lo menos para el compliance de nuestros clientes, pues lo veo bien. Es decir, si el sindicato está activo, si hay una legitimación, si hay una revisión de contrato colectivo de acuerdo al nuevo modelo de la Ley Federal del Trabajo, de los transitorios y de los 390, entonces automáticamente cumples con la mayoría de los temas importantes derivados del TEMEC. Sobre el TEMEC quisiera hacer ciertas precisiones. Existe la ley 5430, es una ley americana que fue aprobada en enero del año pasado. Si quieres, de verdad, tengo la versión en español que nos tradujo un perito. Si me mandas un correo, la comparto para que, si no la tienen, la puedo compartir con la comisión con mucho gusto. Y cuando se estaba acabando de negociar el TEMEC, pues una de las múltiples medias verdades de todos los gobiernos, no nomás el gobierno federal, también nuestros gobiernos estatales son expertos en medias verdades, dijo no, en el TEMEC no se establece que haya agregados laborales en la embajada. Pues sí, es cierto que en el TEMEC no lo dice, pero en la ley regulatoria del TEMEC, que es la 5430 desde el punto de vista americano, no nomás hay agregados laborales, hay 3 organismos independientes que se encargan de supervisar la reforma laboral desde el punto de vista presupuestal, porque Estados Unidos está aportando dinero. México tiene un commitment de también aportar para la reforma laboral, desde el punto de vista de la democracia sindical, desde el punto de vista de la libertad de negociación, desde el punto de vista de la libertad de asociación, desde el punto de vista del trabajo infantil, desde el punto de vista de la implementación de la reforma laboral y los nuevos tribunales, desde el punto de vista del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ojo, todo eso que le estoy diciendo parece que estuviéramos haciendo un resumen de la Ley Federal del Trabajo, pero estoy haciendo un resumen de lo que dice específicamente el capítulo 23 y el 23A. Un segundito, voy a prender una luz porque aquí está medio raro la...
como ya está entrando la primavera acá en Jalisco, ya el tema del sol está pegando diferente y hoy he tenido problemas con ver el tema de que no les moleste a ustedes la luz de acá de la oficina. Bueno, entonces en la ley 5430 hay 3 órganos. Está un órgano intersecretarial, donde está el gente del Departamento de Estado, Departamento del Trabajo, Departamento de Agricultura, Relaciones Exteriores, en fin, las secretarías que tienen que ver en Estados Unidos. Un órgano legislativo, en el cual es nombrado por los líderes de la mayoría y de la minoría, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Y están los inspectores en sitio, que son los agregados laborales, que si el gobierno federal tenía dudas si existían, pues hoy van a comparecer a Coparmex invitados por nosotros de 4 a 5:30 en las juntas nacionales para ver qué esperamos de ellos. Asimismo, en esta ley 5430 se establece que cada año se determinarán sectores prioritarios para supervisar el cumplimiento del TEMEC. Entre ellos, este año señalaron la automotriz, la minería, la panadería industrial o cláusula bimbo, como la conocemos en el medio del TEMEC, los call centers, las autopartes, y se revisan cada año. Me llama la atención que este año no esté la agroindustria, pero ojo, bien importante, no nos confundamos. El que no estés como sector prioritario no quiere decir que tu empresa no puede ser receptora de una queja. Yo puedo estar en el sector electrónico o en el sector de la agroindustria y mi empresa puede recibir una demanda a través de un hotline anónimo para cuando revisen la 5430, a los que no lo hayan revisado, viene que habrá un hotline anónimo y puede ser un trabajador, puede ser un sindicato, puede ser un grupo de cabildeo, puede ser un gobierno estatal o federal que denuncie a Tuercas y Tornillos de Occidente SADCB o de Reynosa SADCB, en el cual no estás cumpliendo con el tema laboral. Se implementa los mecanismos de solución rápida de los paneles de controversia del 32 y del 32A, pero el tema que hay que estar preocupados es que de acuerdo a la redacción tenemos una presunción de culpabilidad por el simple hecho de la denuncia. En la redacción en inglés se establece claramente que el que tiene que acreditar que no está violando es el acusado, no el acusador. Entonces es un tema delicado para los exportadores, que asumo que muchos de los miembros de la comisión representan o asesoran empresas exportadoras. Entonces tener ese tipo de cuestiones preparadas en el tema de la defensa. Tuvimos una reunión el lunes con varios abogados del Consejo Coordinador Empresarial y dos de los árbitros mexicanos, que es Luis Monsalvo y Lorenzo Roel, a quien tú conoces, Everardo, nos señalaron que ya les llegó una carta para saber su disponibilidad para empezar a hablar como parte de los expertos mexicanos en la solución de controversias. ¿Esto qué quiere decir? Que están por llegar las primeras quejas o denuncias ya con nombre y apellido, que empezará y se activará los paneles de controversia del 32A. Por eso les digo que el futuro nos alcanzó sin darnos cuenta entre el COVID y el letargo nato de nosotros como mexicanos. Ya tenemos un TEMEC que está en todo su apogeo de aplicación y vamos a la mitad de los transitorios de la Ley Federal del Trabajo y no hemos avanzado como quisiéramos y ojo, ni tampoco como quisiera Estados Unidos. Ayer tuvimos una previa a las 8 de la mañana con los agregados laborales y una de las expositoras del día de hoy señaló claramente que le preocupa el paso en que se están aplicando las reformas específicamente en la impartición de justicia laboral y en el tema sindical. Entonces, este año veremos quejas y tendremos que estarnos defendiendo. ¿Y qué mejor manera de defenderte que es acreditar que sí tienes una vida sindical? ¿Cuáles son los 4 pecados capitales? Bueno, hay 5, porque ayer en la mañana me enteré de otro pecado capital que dice la agregada laboral, nomás esta presentación ya la tenía hecha desde el fin de semana. El trabajo infantil, que ya lo conocemos. El trabajo forzoso, el cual yo les recomiendo que vean el tema de la OIT y que vean también el capítulo del 23. El trabajo forzoso, Estados Unidos no lo ve como el tema de
no lo ve únicamente como tener amarrado a un trabajador esclavizado en una tienda de raya, que no le pague en efectivo y que lo tenga hacinado en unas barracas. Hay unas áreas grises que seguramente ustedes también han tenido que batallar, por ejemplo, en las jornadas de 4x3, que en Reynosa la mayoría de las fábricas la utiliza y también en Guadalajara. Entonces argumentan que ese es trabajo excesivo. Todavía hay un grupo de abogados mexicanos y también de abogados mexicanos que una jornada de 12 horas es excesiva. Como ustedes saben, al ser conocedores de la materia, pues los criterios de la Corte es que las horas extras se suman de manera semanal y no de manera diaria. Y la misma Constitución habla de 9 horas, extras que se pagarán doble, y ya por lo menos los inspectores federales y estatales del occidente del país, aunque pagues la hora décima, triple y subsecuentes, te hacen una observación de que se está violentando la ley. Entonces, ahí, por ejemplo, en el tema de las 4x3 y de las horas extras, puede ser un tema de trabajo forzoso y obviamente, a mí me ha tocado lidiar a veces con clientes medio cavernícolas que tienen jornadas no de 48, de 60 horas y aparte no pagan las 12 horas extras diarias. Entonces, ese es un ejemplo de trabajo. Eso no es no solo pagar las horas, no pagar las horas extras e incluso violentar temas de seguridad social, porque al ser recurrentes o permanentes, el salario base de cotización aumentaría, sino que si eres una empresa exportadora estarías expuesta a un tema de trabajo forzoso por el tema de las horas extras. Entonces, uno de los temas que más han salido en esta interpretación del trabajo forzoso para que después en sus mesas de estudio lo analicen son las jornadas de 4x3, en las cuales yo considero que no se etiqueta con trabajo forzoso siempre y cuando, si en el turno nocturno pagas las 6 horas extras semanales cuando tocan trabajar 48, porque cuando les toca trabajar 36 están dentro del parámetro semanal, tanto del diurno como del nocturno, y también el tema de que sí paguen las horas extras. La libertad de asociación, entendida de que no podemos tomar ninguna represalia para contratar si el trabajador pertenece a otro sindicato, ni tampoco despedirlo por expresar sus ideas a favor de otro sindicato. En esta legitimación que estuve involucrada en el Valle de San Quintín, ustedes recordarán que en el 2015 hubo un movimiento importante en los valles agrícolas de Baja California precisamente por los que estaban violando los derechos humanos de los trabajadores. Es esa economía informal a la que me referí quejándome al inicio de esta plática, cuando las empresas formales desde antes del 2015 cumplían con eso y con mucho más de lo que demandaban los trabajadores, y los que acabaron pagando los platos rotos en el costo económico fue, como señalé, las empresas formales en la agroindustria que existe en el Valle de San Quintín, que desde antes ya cumplían. Entonces, en esta empresa están totalmente identificados un grupo de 400 o 500 trabajadores que pertenecen al sindicato que se formó, a la famosa Alianza del Valle de Trabajadores de San Quintín, y ejercieron su derecho a voto, votaron en contra, el sindicato tuvo 450 votos en contra y no hubo absolutamente ninguna represalia, ni por el sindicato ni por la empresa, precisamente porque se está respetando la libertad de asociación. Entonces, cuando puede haber una queja en contra de esta empresa, qué mejor ejemplo de acreditar que hay una verdadera negociación colectiva cuando ya tenemos la legitimación, qué mejor ejemplo que tenemos el Comité de Trabajo Digno, tenemos un Comité de Bienestar aparte, Berardo, y un Comité de Fair Trade, no nomás el de Trabajo Digno que habíamos platicado, sino 2 comités adicionales de bienestar que va más enfocado en el tema de la salud emocional de los trabajadores, y el de Fair Trade, que muchos de ustedes conocen, que tienes que cumplir ciertos temas de compliance para que puedas exportar tus productos. En su mayoría son productos del campo. Entonces, si el día de hoy nos llega una queja a esta empresa, puedo acreditar que hubo votos en contra y no hubo un despido. Puedo acreditar que hubo una libertad de negociación adecuada por la legitimación. Puedo acreditar que de manera mensual sesiona Trabajo Digno, Bienestar y Fair Trade. Entonces, es, como habíamos platicado, ir preconstituyendo tus pruebas de defensa, sobre todo si eres una empresa altamente exportadora. En el salario mínimo ya comentamos, yo como miembro de la CONASAMI siento que se violó la Constitución al emitir la línea del 15%. En Coparmex, si ustedes lo saben, de hecho somos
los verdaderos precursores de la desaparición de las zonas, de la zona A, B y C, de la desvinculación del salario mínimo con todas las tipos de legislaciones, reglamentos, leyes y ordenamientos. Fuimos los que propusimos la creación del monto independiente de recuperación. Fuimos los que dijimos que teníamos por objetivo llegar a la zona de bienestar del Coneval individual, que ya logramos, y después llegar a la zona de bienestar familiar, que anda en el rango a pesos de hoy en el centro de México de 200 pesos. Pero sí dijimos que no era el momento idóneo para que hubiera un aumento tan agresivo, tanto en la zona norte, en la zona fronteriza como en la zona centro. ¿Por qué? Por los empleos que se perdieron y que se siguen perdiendo, por el tema de que tenemos muchos clientes que han estado parados 6 meses del último año por el tema de los semáforos estatales y de los semáforos federales, que están totalmente politizados. El semáforo federal está politizado y el semáforo estatal en Jalisco también está politizado. Entonces, una vez más, los gobiernos federales y estatales lucran en contra de la economía formal. Pasaba en Reynosa y pasaba en Guadalajara. El restaurante de baguettes estaba cerrado porque no pueden abrir restaurante, y el puesto de tacos a 20 metros del restaurante, que tiene la licencia municipal, que paga impuestos, que da seguridad social, no podía operar. Pero el puesto de tacos con las 5 personas que emplea el propietario informal de los puestos de tacos estaban trabajando. Entonces, señalamos que no era el momento adecuado, hubo mayoriteo por parte del sector obrero y nos ha generado el proceso de una negociación colectiva más agresiva. Se están cerrando, de acuerdo a los datos que me comparte Coparmex Nacional y Coparmex Jalisco, se está cerrando entre un 4.5 y un 6% las negociaciones reales de contrato colectivo. Sin embargo, con los sindicatos que sí me toca negociar de manera real, sí sentía las comisiones revisoras más resentidas, más agresivas y más insistentes en el tema de las revisiones. Entonces, por primera vez desde que se están dando los aumentos exponenciales, hay que recordar que nos fuimos de 70 a 80, de 80 a 92, de 92 a 102, a 123 y a 141. Esta vez, a título personal, les comparto que sí sentí el efecto faro de revisiones colectivas más forzadas, más ríspidas y más onerosas. Aquí esta presentación se la mandé a Everardo, con mucho gusto la podemos compartir. Es el tema de cómo quedaron las tablas. Hay 2 nuevos salarios mínimos profesionales, que es el trabajador doméstico y los trabajadores del campo. En el tema de la subcontratación, doy por sentado que ustedes saben el esquema actual del 15A y los subsiguientes, el alcance del 15, el alcance del 13. Al día de hoy todavía es válido tener tu prestadora de servicios interno. Puedes tener una prestadora de servicios externo, como puede ser ADECO, Manpower o Kelly, que te suministre personal para actividades esenciales, preponderantes o del objeto social. Existen los servicios especializados de limpieza, transporte de personal, seguridad, mantenimiento. Siempre ha existido la subcontratación nociva, que ya la definí como es el subregistro ante el IMSS, y que sí genera un boquete de 500,000 millones de pesos de evasión del ICR que no retienen, el IMSS que no pagan y el IVA que se roban aparte. Hay que decir las cosas como son, nomás que desgraciadamente esta reforma no va a tocar a la subcontratación nociva, porque va más desde el punto de vista, como señalé al principio, la siento más revanchista, más ideológico, más el tema de casarse con el tema del PTU. En la reforma, como ustedes saben, se prohíbe totalmente la prestadora de servicios interno. El modelo ADECO, Manpower o Kelly ya no podrá funcionar en el hecho de suministrarte personal para la actividad preponderante o principal, sino que ese modelo de ADECO, Manpower, Kelly o las locales de Reynosa tendrán que prestarte servicios especializados, y las que subsisten son las empresas de servicios especializadas como la que ya señalé, pero el gobierno federal tiene el gran problema de que no dimensionó el tema de la especialización. Yo, a través de la Vicepresidencia Nacional de Coparmex, he estado en múltiples reuniones con Salafranca y con Luisa María Alcalde,
Y cuando el sector automotriz le explica que se necesitan 13 o 14 empresas para armar un camión, para poderlo exportar, cuando el Consejo Nacional Agropecuario les explica el grado de especialización de la poda de la frambuesa a la extracción del cebollín y que son temas especializados, cuando el sector de la logística, DHL, FedEx y las grandes locales las grandes nacionales como puede ser AMPM les explican la sinergia de la especialización. Yo sí reconozco que Alejandro Salafranca ha quedado sorprendido del nivel de especialización que hay en todas las industrias y que no está diseñado per se para no pagar PTU, que desde el punto de vista ideológico, el ala dura de Morena, que es Luisa María Alcalde, sus padres, Napoleón Gómez Urrutia, Citlali, por ahí se me fue el nombre otro de los, ahí está la del SAT, Raquel Buenrostro, no dimensionaron realmente la complejidad de la especialización. Y aparte, perdón la expresión para las damas, pero los transitorios están hechos con las patas. El transitorio laboral, en los primeros 4 meses, van a definir exactamente qué es lo que es especialización, porque ahorita por especialización hacen una definición jurídicamente poco aseada, es decir, será especialización todo aquello que no sea la actividad del objeto social. Ahorita dice la palabra objeto social, ahorita terminaré con lo poco que hemos avanzado en las mesas de negociación. Entonces, la Secretaría del Trabajo tiene 4 meses para emitir los lineamientos de la especialización y el empleador, o para este caso el contribuyente, tiene 2 meses para obtener la autorización de la especialización. Caray, se va a convertir en un cuello de botella que va a tener consecuencias fiscales terribles. Y más que el SAT, a través de la licenciada Raquel Buenrostro, no nos quiere dar un solo día del transitorio fiscal. Si la ley se aprueba ahorita en este periodo de primavera y entra a su vigencia, por decir, el 1 de abril o el 1 de mayo, desde el día 1, la factura que te da la empresa de limpieza o la factura que te da la empresa de seguridad no sería acreditable o deducible para efecto de renta o IVA, lo cual es grotesco, abominable, inconcebible y nomás genera un problema de naturaleza fiscal importante para los empleadores. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos estado cabildeando desde el 12 de noviembre, que nos ha generado a todos los que estamos involucrados colitis, falta de sueño. Ha sido muy complicado el tema y la cerrazón ideológica, dogmática de entender el tema de la especialización. Por ejemplo, les tuvimos que explicar que a la empresa que embotella estas aguas no fabrica sus botecitos de plástico, los contrata con una empresa que se dedica a producir estos plásticos, no con el fin de una evasión al tema del PTU, porque el tema principal pensaron que toda la especialización en México era por el tema de evadir el pago del PTU. Hay una parte de eso, hay que reconocerlo. También quien hace los tapones es otra empresa y quien hace y pega la calcamonía es otra empresa. Aquí hay 3 empresas especializadas que tienen su patrimonio, su máquina, sus trabajadores, es decir, en ningún momento ponen a disposición del contratante, sino que lo que hacen, entregan el entregable, la botella, la calcamonía o el tapón. Y eso se les tuvo que explicar a la Secretaría. Y bueno, ¿qué es lo que hemos avanzado? No está por escrito, pero supuestamente debe llegar a la Cámara mañana, perdón, no mañana, la próxima semana o a más tardar ahorita en marzo. 1, a través de la presión de Estados Unidos, que haya un transitorio fiscal de 3 a 6 meses. Muchas de las empresas que ustedes representan necesitan hacer un estudio si van a fusionar empresas, a dónde las vas a mover, los requisitos que tienes que hacer ante las autoridades federales y estatales para que una empresa pueda contratar trabajadores. No son cosas de una semana a otra, y más con que en todos los estados están trabajando a medio gas las dependencias por el tema de COVID, te tardas más de lo normal. Entonces, parece que ya hay una aceptación de un transitorio fiscal entre 3 y 6 meses. Estamos empujando que sean los 6 meses para que se empate el transitorio laboral con el transitorio fiscal. Número 1. Número 2, que la Secretaría del Trabajo no emita una autorización, sino que se lleve a cabo un registro. Esto es
el cambio del cielo a la tierra, porque el registro tú mandas tus documentos y no tienes que esperar la autorización. 3, que hay una afirmativa ficta de 20 días en el registro de la especialización, que si no hay una observación, se maneje. 4, que subsista la empresa de servicios compartidos o Shared Service Company, que muchas de las empresas de Reynosa las tienen. Es decir, tienes una prestadora de servicio interno donde tienes al abogado, al contador, al fiscalista, al mercadólogo, al de cobranzas y al de nóminas, que le prestan servicios a varias empresas del grupo. Obviamente, estas empresas del grupo no tienen trabajadores, van a tener que emigrar porque la prestadora de servicios interno desaparece porque desaparece. Eso ya lo descontó el gobierno americano, ya lo descontó, me refiero desde el punto de vista financiero de mercado, es decir, ya aceptaron que desaparece la prestadora de servicio interno, el gobierno americano, la comunidad europea, el Comité Ejecutivo de Empresas Globales, American Chamber, American Society. Ese ya no es tema. La prestadora de servicios internos desaparece, pero dentro de los logros es que subsista la prestadora de servicios compartidos, porque, por ejemplo, si yo soy el abogado interno de un grupo que tiene 7 o 8 razones sociales que se dedican a la energía a través de gas, gasolina, ¿a dónde me suben a mí? Porque yo asesoro a las 7 empresas del grupo que son unidades de negocio totalmente independientes. Entonces ya aceptaron que subsista la empresa de servicios compartidos. También ya aceptaron que el PTU se tope a 3 meses del salario de trabajador con el tope actual que ya existe. Como ustedes saben, existe el tope del 20% por arriba del trabajador, del tabulador sindicalizado más alto. Entonces, si un trabajador gana 600 pesos, el 20% adicional son 120 pesos. Habría un tope para este ejemplo de 720 pesos y sería la cantidad que resulte menor entre el 10% de la utilidad fiscal neta de la empresa o bien la suma de 3 meses de salario de los trabajadores como tope al PTU con el tema de que ya existe en la ley del tope al salario. En lo que no hemos podido avanzar es en la multiplicidad de registros ante el Seguro Social. Como ustedes saben y recuerdan, antes de la reforma ante el IMSS, una empresa podía tener varios registros para el tema de las clases o de los grados. Se ha platicado con la gente del Seguro Social y se les explica, oye, si estoy de acuerdo, voy a migrar a mis trabajadores a la empresa que hace la actividad principal. Pero hay gente que está en la oficina y que nunca va a la planta. O peor, las oficinas están en Guadalajara y la planta está en Querétaro. Y el Seguro Social no ha aceptado que puedas tener la multiplicidad de registros. Todavía no nos damos por vencidos, pero estamos en esa cuestión. El peor escenario es que la reforma, su vigencia empiece el 1 de julio y el mejor escenario es que sea el 1 de enero. Mi opinión personal, que no es la opinión de Coparmex ni del Consejo Coordinador Empresarial, es que la reforma va a pasar, perdón, se me pasaba un último tema. Se va a cambiar la palabra objeto social por actividad principal o preponderante. Esto es importante para el tema de que hay algunas empresas en las cuales ya están cambiando los objetos sociales y lo están reduciendo, pero sí jurídicamente, desde un punto de vista estricto, sí es muy diferente el objeto social porque tiene 53 incisos que aunque vendas aguas embotelladas, tienes permiso para hacer viajes a la luna. ¿Por qué? Porque así se los pedíamos a los notarios, porque tenían que decir punto y coma para que me dieran un crédito, para que pudiera rentar un inmueble o arrendar financieramente un inmueble. Entonces, está de la mano entre laboralistas y corporativistas y fiscalistas, se están reduciendo los objetos sociales, pero también va a cambiar en la reforma la palabra objeto social por actividad preponderante principal. Regreso a lo que estaba por señalar. Mi opinión personal es que se votará y se aprobará para variar sin mover una sola coma en Cámara de Diputados. Y como es un tema que puede tener impacto electoral, no sabe el gobierno estrictamente en qué sentido, van a aventarla a la Cámara de Senadores hasta la sesión de otoño, la que empieza el 1 de septiembre. Entonces, considero que ahí se va a aprobar también sin mayor dificultad y le vamos a cumplir la petición al gobierno americano de que este tema de la subcontratación empiece en el año calendario 2022. Es mi opinión desde el punto de vista personal.
y no es nada oficial, pero es lo que he podido percibir en las diversas mesas de negociación que he estado al respecto. Aquí viene resumido lo que les he estado platicando. El PTU también. Se pidió modificar el artículo 9 del impuesto sobre la renta para que hubiera el concepto de base gravable. Ustedes saben, en el tema fiscal, la utilidad fiscal neta se puede lograr por muchas razones: por vender un inmueble, por un tema de tipo de cambio, por un tema inflacionario, porque te paguen un seguro, porque tuviste un siniestro en tu empresa, por la venta por el pago de bonos o de acciones, y eso no tiene nada que ver con la actividad principal. Nos pasamos todo un viernes, todo el sábado entero y todo el domingo entero a mitad de la temporada de fútbol americano, 10 o 15 abogados haciendo la propuesta de la modificación del artículo 9 del impuesto sobre la renta. Llegó Carlos Salazar con Raquel Buenrostro y en 10 minutos le dijo: no es negociable, bye bye. Así de ese tipo ha sido de dura el tema de la negociación. Estamos sobre la hora, Everardo. Yo tengo todavía media hora para seguir platicando, pero no los quiero aburrir. Si están de acuerdo, haría unos pequeños comentarios de teletrabajo y 2 minutos de las sugerencias que hemos recomendado para prevenir a las empresas del COVID, o si por tiempo de agenda aquí le paramos y abrimos preguntas o respuestas. Lo que ustedes me digan. Yo tengo bloqueado hasta las 10:30. Perdón por extenderme, pero es tanta la información y cuando nos gusta a lo que hacemos, pues nos enganchamos en las explicaciones y las reflexiones. Si le pueden abrir el micrófono a Everardo, por favor. Sí, un segundo. Gracias, mi estimado Ricardo. Pues mira, yo no hablo por mí, hablo por quienes te están escuchando, viendo en Facebook, a través de los comentarios de los WhatsApp y en la plataforma en la que nos encontramos. Encantadísimo si nos pudieras, si nos extendemos a media hora más, digo, aprovechando tu generoso tiempo, ¿no? Seguimos. Teletrabajo. Como bien comentaste, vigencia a partir del 12 de enero. Y ya el tema del teletrabajo es obligatorio. Lo que habla de 18 meses es para que se emita una NOM sobre seguridad y salud del trabajador en teletrabajo. La ley hace una diferencia que considero adecuada entre trabajo, domicilio y teletrabajo. Para que sea teletrabajo, primero tienes que estar utilizando de manera recurrente tecnología de la información y comunicación, llamada TIC en la Ley Federal del Trabajo, o IT, o IT en el pochismo que muchos usamos. Primer requisito. Segundo, tiene que ser más del 40% del horario del trabajador y de manera general o recurrente. Es decir, si un día, ahorita, sin pandemia, si algún día tengo que hacer teletrabajo una semana, toda la semana, no me convierte en un teletrabajador, sino que tiene que ser de una manera constante. El 40 es más del 40%. Si hacemos una semana inglesa de 40 horas de lunes a viernes, el 40% es 16 horas. Entonces tendría que ser más de 16 horas. Siguiente característica. El gran porcentaje de trabajadores que están haciendo teletrabajo fueron contratados de manera presencial. Entonces, una vez que los semáforos políticos, los semáforos sanitarios, estatales y federales bajen amarillo o verde y los trabajadores regresen a sus fuentes de trabajo, una característica es que es voluntario. Es decir, tiene que haber un acuerdo entre las partes para que te vayas a trabajar a teletrabajo. La otra característica importante es la reversibilidad. Quiere decir que aunque yo haya pactado la reversibilidad, como empleador le puedo decir a mi abogado encargado de corporativo laboral: mira, mejor vente a la oficina porque estás googleando demasiado tiempo y estás tiktokeando más de lo que deberías y no eres eficiente. O también el trabajador le puede decir a su empleador: oye, mi entorno familiar no es el más óptimo porque tengo 4 perros y mi señora me saca antes a mí que a los perros y están ladrando todo el día, o por X cuestiones. Tanto el empleador como el trabajador tienen el derecho a exigir
que regreses al tema presencial. Aquí hago un paréntesis. Muchos de mis clientes han aprovechado el 2020 y el 2021 para contratar directamente bajo la modalidad de teletrabajo. Una empresa con su corporativo aquí en Guadalajara vio una oportunidad de contratar gente en las ciudades intermedias de Jalisco, como puede ser Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno, por decir tres, que seguramente alguna vez las han oído nombrar. Pero ahí yo te contrato desde el primer día bajo la modalidad de teletrabajo. Ahí ya no aplica la voluntariedad, porque desde el principio se establece que te estás contratando en teletrabajo y desempeñarás tus funciones en tu casa, ni tampoco aplica la reversibilidad, porque en Ciudad Guzmán yo no tengo oficina. Entonces tú no te vas a regresar a Guadalajara, donde nunca trabajaste, ni tampoco te voy a poner una oficina en Ciudad Guzmán para que si no te desempeñas adecuadamente, te regreses presencialmente. Ese es un tema que debemos de tener en cuenta. Si contratas desde el principio por teletrabajo, no hay derecho a la reversibilidad. El derecho a la conectividad y el derecho a la desconexión es un tema importante. En el contrato o en el convenio se establece que yo trabajo de 8 a 2 y de 4 a 7. Entonces, unos clientes míos estaban violando ese derecho a la desconectividad porque le dicen, oye, ¿verdad que está bien que le pida al trabajador que se conecte a las 7:30 para revisar que su ancho de banda y su diadema, porque están en el tema de call centers, esté funcionando correctamente? No. El trabajador se tiene que conectar a las 8 de la mañana, no lo puedes obligar a que se conecte a las 7:30. Y si su hora para descansar es de las 2 a las 4 de la tarde, no le puedes poner Zooms ni decirle que se quede a trabajar, y sí se generan horas extras en el teletrabajo. Pero de la misma manera, en ese derecho a la desconectividad y a la conectividad, yo si trabajo de 8 a 2, tengo la obligación de estar a las 8 en punto conectado y con el uniforme o con el código de vestimenta que me imponga la empresa. No puedo salir en mi camiseta de hacer ejercicio o en mis shorts, como se han generado tantos memes ahí chistosos o videos. Entonces, ese derecho a la conectividad va vinculado a la desconectividad. Durante tu horario de trabajo tienes que estar conectado y tienes que estar trabajando. No puedes estar bajándole la flama a la olla de los frijoles, ni ir a cambiar la ropa de la lavadora a la secadora porque mi señora me lo encargó. Lo puedes hacer en tu hora de descanso, pero no en el trabajo. También hay un derecho a la supervisión. Aquí mucho se ha platicado que es una violación a la intimidad. No hay violación a la intimidad. Yo puedo poner un programa en el teléfono, en la tablet o en el teléfono, en la tablet o en la computadora, en el cual en tiempo real me está informando si mi abogado efectivamente está trabajando en el nuevo contrato para la subcontratación o anda planeando a dónde se va a ir este fin de semana porque es fin de semana largo. Yo tengo todo el derecho a supervisar y no es una violación de la intimidad. Incluso la reforma habla de que en casos extraordinarios podrás poner hasta una cámara para vigilarlo. Entonces, nada de violación a la intimidad. Obviamente no te puedo poner una cámara en la cocina, en el baño o en la recámara, pero sí en el área de trabajo yo tengo todo el derecho a estar supervisando la actividad. Aquí, por varios lados nos llegaron que eran violación a la intimidad. No comparto esa opinión. El gran tema, para a mí la verdad, de entrada la reforma sí me gusta, pero donde nos hemos perdido es en el tema del 330G de gato del apoyo económico de luz e internet. Al día de hoy hay dos corrientes que no nos hemos podido poner de acuerdo ni en American Chamber, ni en Coparmex, ni en Consejo Coordinador Empresarial, ni en la Libre de Derecho. Hay una corriente de abogados que pensamos que al día de hoy no aplica el pago de luz e internet porque ahorita la gran parte de los trabajadores están en su casa, no por el tema del voluntario, porque se tuvieron que ir a fuerzas derivado de las disposiciones sanitarias federales o estatales, y tampoco porque no se puede aplicar la reversibilidad. Entonces, como estamos en una situación de causa de fuerza mayor, como hubo el famoso decreto de hace prácticamente un año
que se sacó, en vez de declarar la emergencia sanitaria, declarar un caso de fuerza mayor por el tema del pago de los salarios, que eso ya es agua abajo del puente. Mi opinión personal, pero que no es una posición oficial ni de Coparmex, ni de ningún organismo, porque no hemos podido generar un consenso, es que ahorita no existe la obligatoriedad de pagar la luz y el internet, porque tú estás en tu casa por una causa de fuerza mayor. Pero también hay una corriente importante de abogados que están en estos grupos de estudio que dicen no, in dubio pro operario. Aunque estés en tu casa por causas de fuerza mayor, el empleador tiene la obligación de pagar el apoyo de luz e internet. ¿Yo qué es lo que he estado haciendo? Si mi cliente no tiene la posibilidad de pagar ahorita ese apoyo, veo la manera de hacer el andamiaje jurídico para que tenga algo de respaldo. Pero si mi cliente ya lo quiere pagar, no voy y le digo, oye, si quiere, yo pienso que si quieres no lo puedes pagar. Entonces he tomado una decisión neutral, porque incluso hasta dentro de mi propio despacho hay abogados que piensan de una manera diferente a la que yo pienso y la respeto profundamente. Entonces, mi decisión personal ha sido, si el cliente no la puede pagar, trato de acomodar los documentos para argumentar por qué la causa de fuerza mayor no me lo obliga. Si el cliente ya está listo para pagarle, le genero los documentos adecuados para que se haga ese pago. También hay una obligación de generar una silla ergonómica, habla de una impresora si es necesario, de útiles de oficina, etcétera. Entonces, ¿de qué es ese apoyo económico? Varios de mis clientes realizamos un estudio de cuánto consume en dinero un foco prendido 8 horas al día, 6 días a la semana durante un mes, cuánto consume de energía una laptop 8 horas al día, 6 días a la semana durante un mes para el tema de electricidad, y hicimos un mapeo de cuánto es el costo promedio del internet que se necesita para tener esta transmisión. Y básicamente se replicó en Monterrey, en México, esos estudios, y el rango del apoyo de luz e internet oscila entre 250 y 500 y 400 pesos mensuales, repito, 250 y 400 pesos mensuales. Y el estudio que hicimos de la silla ergonómica es que andan en un rango de 800 a 1,200 pesos. Un cliente alemán la semana pasada, oye, les puedo mandar, estamos pasando por una situación difícil, ¿les puedo mandar las sillas de tu oficina, de mi oficina? Sí, sí les puedes mandar, nomás si el señor no tiene coche, no tiene camioneta, ese traslado lo tiene que pagar la empresa. Las mandas al domicilio de tus trabajadores y les mandas la silla ergonómica, porque a lo mejor no van a regresar en 3 meses todavía. La ley establece que tiene que haber un capítulo especial de teletrabajo en el Reglamento Interior del Trabajo y realizar el adendum correspondiente. Hay un tema que es un área gris, que es de los riesgos de trabajo. Cuando tú vas al Seguro Social y dices que te resbalaste o que tuviste una punción lumbar o cervical, lo primero que te preguntan es ¿cuál es tu horario de trabajo y a qué hora sucedió el accidente? Y si está dentro del horario de trabajo, inmediatamente te lo califican como accidente de trabajo y ya la empresa se tiene que defender con el llenado del ST07 y hay veces que erróneamente llevan el ST09. Aquí el tema es que a lo mejor yo sí tuve un desgarre lumbar, pero a lo mejor en mi hora de descanso de 2 a 4, como ya no tengo que trasladarme 1 hora para ir a comer, como pasa aquí en Guadalajara, entonces pues alcanzo a hacer ejercicio, alcanzo a comer y hasta me alcanzo a echar una siesta como nuestros abuelos lo hacían, pero a lo mejor por subirme a la caminadora, le quité los ganchos ahí de la ropa planchada, fui que me lastimé. Entonces ahí se le está cometiendo un fraude al empleador, porque realmente el accidente no, si ahorita yo me paro de manera intempestiva y ya a mis 52 años tengo un tema lumbar, pues sí sería un accidente de trabajo. Pero si yo me resbalo bañándome o si me quemo bajándole a la olla de los frijoles, eso no es un accidente de trabajo. Entonces ahí hay un tema que va a haber un área gris que tenemos que capacitar a nuestros clientes de cómo defendernos. El otro tema que comentaba Zoe Robledo, y tiene toda la razón, es que a veces los mexicanos somos muy ingeniosos y vamos a determinar que Ricardo Barbosa, como es abogado,
pues ya no va a ser empleado de Barbosa Huerga, va a ser autoempleo o freelance para no pagar la cuota de seguridad social. Entonces, nosotros estamos previniendo que va a haber una disminución de trabajadores afiliados al Seguro Social. ¿Por qué? Porque no va a haber cómo inspeccionarlos. Las inspecciones al día de hoy, las inspecciones serán en el centro de trabajo para que tú acredites a quién tienes en teletrabajo, a quién tienes, que les enseñes el contrato, el adendum y les enseñes el pago del SUA. Pero ahorita las inspecciones no van a ser en las casas de los trabajadores. Entonces, ahí el Seguro Social sí te doy la razón. Desgraciadamente, esta modalidad de teletrabajo puede generar o un subregistro ante el IMSS o un pago o un no pago ante el IMSS total, disfrazado de un contrato de prestación de servicios profesionales cuando es una relación laboral o disfrazado de un freelance cuando hay una relación laboral. Se paga durante el COVID, caso de fuerza mayor, ya lo comenté, hay posiciones encontradas y soy el primero en decir, posiblemente no estoy en lo cierto, pero hay esas dos corrientes y ya les comento cómo lo estamos resolviendo. Ya platicamos cómo opera la reversibilidad. Se puede renunciar al apoyo. Aquí es un tema que, por ejemplo, tranquilamente te puedes invertir 3 horas en ir y venir a tu fuente de trabajo, incluso aunque Reynosa es una ciudad más pequeña, también los parques industriales ya generan temas de tráfico. Entonces ahí tienes un tema de ahorro de traslado, un ahorro de desgaste del automóvil, un ahorro de combustible si la empresa no te paga la gasolina, una mejor calidad de vida porque puedo alimentarme mejor, puedo descansar mejor, puedo dormir un poco más si quiero o puedo hacer ejercicio que tenía años sin hacer. Entonces, bajo ese concepto indubio properario, yo lo pongo aquí como reflexión es, ¿qué es más? ¿Los 300 pesos que te voy a dar al mes o los 2,000 pesos que te ahorras en gasolina? ¿Qué es más? ¿Los 300 pesos que te voy a dar al mes o las 10 horas de traslados que te ahorras, el tema que te ahorras de inseguridad, que padecemos lo mismo en Reynosa, en Guadalajara, y el tema de tu beneficio familiar, físico y emocional? Entonces, si quieren ahí estirando un poquito la liga, hemos generado también una posibilidad de que se pueda renunciar al apoyo. Posiblemente la Junta de Conciliación en un juicio me diga, no se puede, es un derecho irrenunciable. Ojo, la ley habla de un apoyo, no un derecho o no un ingreso. Entonces es como yo me defendería para buscar el cómo sí, de que al final del día el trabajador sale ganando aunque no le pague los 300 pesos mensuales. Ya comenté la contratación de la figura del teletrabajo y y el tema de cuando se contrata desde el día 1 de teletrabajo. Me voy a meter un poquito en el tema fiscal. Afortunadamente no dije tonterías con la consulta que ya se circuló seguramente, que te llegó también a ti, Everardo, de que sí se puede timbrar con el 999. Es esto que nos pusimos a estudiar en enero, pues entonces no estábamos tan mal desde el punto de vista fiscal. Para nosotros no es integrador ni del salario base de cotización ante el IMSS, ni del salario base para efectos de renta, ni tampoco del salario integrador del 84 y el 89 para integración, para indemnización. Sería lo más similar a un viático que le doy a un trabajador para trasladarse a Morelia a llevar un producto o atender una audiencia. No es viático, sino que estoy diciendo sería lo más similar a un viático. Entonces, se debe reflejar en la nómina apoyo económico 330-G de gato, no integra para IMSS, no integra para ICR, no integra para salario, debe ser deducible. Ya comenté lo de las inspecciones, y al momento del timbrar el salario, ese apoyo, nosotros habíamos recomendado timbrarlo con el concepto 999, que es ingreso no objeto. Al día de ayer o de antier me hicieron llegar de Coparmex Nacional una consulta. Si no la tienes, Everardo, te la mando con mucho gusto, en el cual el SAT ya contesta que mientras no haya una clave especial, se timbre con el 999 de ingresos no objeto. Finalmente, en 3 minutos, ¿cómo protegernos para que la empresa que representamos en febrero del año entrante no nos quieran subir la prima de riesgo para el tema del COVID como enfermedad profesional cuando tiene secuelas graves o tiene
o tiene desgraciadamente la muerte como consecuencia. Platicando con los especialistas de seguridad social en Coparmex Nacional y en Coparmex Jalisco, coinciden que es ilegal, anticonstitucional y totalmente peleable. No existe no se puede acreditar la causa-efecto, ni el trabajo-daño, ni el daño-empresa. Por lo tanto, es defendible. Hay que tener mucho cuidado en el llenado de estos formatos. Sé que muchos de ustedes en recursos humanos son expertos en el llenado del 07 o del 09. Yo recomiendo que se acerquen con un médico especialista en medicina del trabajo o con un especialista en el seguro social para que por lo menos los capaciten en el primer llenado. Este es un tema recaudatorio de seguridad social al 100%. Tras bambalinas, ¿qué se pasó? Entre los empleos que se perdieron, las empresas que pararon y la gente que hace teletrabajo, hubo menos accidentes de trabajo el año pasado. ¿Qué significa si hay menos accidentes de trabajo? Que no aumentaron las primas de riesgo como deberían de aumentar. Entonces, ya al Seguro Social no le alcanza el dinero que históricamente le aumentan por las primas de riesgo. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues el COVID como enfermedad profesional, por absurdo y estúpido que suene. Entonces, adicionalmente, ¿qué hemos estado recomendando? Es preconstituir la prueba, esperar los lineamientos del IMSS, preconstituir las pruebas para la defensa, observación de medidas sanitarias, Seguro Social federal y estatal. Por ejemplo, aquí en Jalisco, aparte de los lineamientos del Seguro Social y los lineamientos federales para operar, tenemos el programa Fase Cero, que tiene sus lineamientos sanitarios y que también obtienes una autorización con una calcamonía. Entonces, lo primero que yo me siento con mis clientes, a ver, toma de temperaturas, pruebas rápidas, toma de pruebas rápidas, tapete sanitario, lavado de manos, distanciamiento social para los alimentos, distanciamiento social en el transporte de personal, etc. Todo lo que dicen los lineamientos estatales, federales y el Seguro Social. Y ojo, yo le digo a mis clientes que mantengan activas de manera permanente la Comisión de Seguridad e Higiene y la Comisión de Capacitación y Adiestramiento. La de Seguridad e Higiene para hacer los recorridos de manera recurrente y documentarlos con fotos, con las bitácoras de que yo observo las medidas. Porque, de nuevo, las empresas formales son las que han gastado millones de pesos en prevenir que los trabajadores se contagien en la fuente de trabajo. A la informalidad le vale cuando pasas por los tianguis, por los baratillos, por los puestos de ropa o de comida callejera, ves que no se observa ni el uso de cubrebocas ni el distanciamiento social, y ahí es donde se nos contagian los trabajadores o en su vida social. Entonces, yo declaro abierta de manera permanente la Comisión de Seguridad e Higiene para ir integrando la defensa, y también, ojo, declaro abierta en comisión permanente la de capacitación y adiestramiento, porque acuérdense que por ahí en el decreto federal de agosto, al empleador le imponen capacitar al trabajador en 2 rubros, en cómo evitar el contagio dentro de la fuente de trabajo y cómo evitar el contagio dentro de su vida social. Como ustedes saben, en la página del IMSS hay cursos virtuales que dan ahí. Entonces, acreditar que los trabajadores tomaron ese curso y también tomar el tiempo de invertir con un capacitador que incluso pues es más tiempo, porque puede ser hasta una persona de recursos humanos, de que se demuestre, se acredite y se documente que yo les expliqué a los trabajadores por qué es importante el cubrebocas, por qué es importante el lavado de manos, aunque odio hacer esto porque me acuerdo de un señor que se apellida Gatell, o les explico por qué tienen que pasar por el tapete sanitizante, etc., etc. Entonces, eso me ayuda a constituir la prueba cuando el Seguro Social me quiera fincar una enfermedad general derivado del COVID. Les agradezco los minutos adicionales que me brindaron. Everardo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que no sea la primera y la última. Y te reitero mi amistad y mi respeto como estudioso del derecho laboral, y me pongo a tus órdenes para cualquier sinergia que podamos seguir generando a través de la Vicepresidencia Nacional de Coparmex o de Coparmex Jalisco con ustedes. Y si hay alguna pregunta, respuesta, comentario, crítica, corrección, bienvenida cualquiera. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo.
Sin duda, una extraordinaria presentación que nos acabas de obsequiar. Te quiero comentar que de parte me mandó, nos está viendo la presidenta de Coparmex, Reynosa, la ingeniera Valentina López, te manda felicitar, dice, por favor, al extensivo al conferencista, mi agradecimiento por su valentía, por su inteligencia, y así hago extensiva esa Muchas gracias. felicitación. Y merecida, pero muchas gracias. Sí, te está monitoreando nos está monitoreando por la red social, y felicidades. Sin duda, grandes temas que tuviste la capacidad de síntesis en 2 horas, aglutinar, pues prácticamente, si esto fuera una obra escrita, pues todo un tratado de derecho del trabajo, porque te fuiste de la parte individual, la colectiva, y hasta la preconstitución de la prueba, la parte procesal, la seguridad social. Pues, ¿qué te puedo decir? Estas grandes sugerencias que yo en lo particular las he adoptado con mis clientes, lo que aprendí contigo del Comité de Trabajo Digno, ya nos amplías también el panorama, nos das grandes sugerencias para tener las comisiones de seguridad, higiene, de capacitación que sean permanentes, y esto sin duda alguna es la figura del cumplimiento, la parte del compliance laboral, de donde tenemos que estar demasiado involucrados. Esta figura también de la cláusula Matamoros, que puso a Tamaulipas en el ojo del huracán en materia laboral, y te comparto de manera muy breve un tema que pues obviamente ya conoces, que en el 2019 se emplazaron 48, se hicieron 48 huelgas, de las cuales 33 estallaron y se declararon inexistentes. No sucedía esta figura en materia laboral desde hace 40 años, en los años 80, justamente en Matamoros, en donde salió un grupo muy importante de maquiladoras y se constituyó justamente en Reynosa, y también entre otras situaciones llega un boom muy importante en la industria maquiladora. Gracias eternas, mi estimado Ricardo, muy amplio tu exposición. Sé que el tiempo es demasiado reducido, pero se encuentra entre nosotros el licenciado Carlos Gámez, quien es un protagonista muy importante en Coparmex. No sé si quiera hacer algún comentario, licenciado Carlos. A ver si podemos. Gracias, sí, gracias, doctor. Pues nada más felicitarlos nuevamente. Gerardo está haciendo un trabajo magnífico para Coparmex y la gente que pertenecemos a Coparmex. Entonces, con mis felicitaciones a Ricardo también. Un abrazo y bueno, pues una persona muy preparada que espero nos siga apoyando y colaborando con nosotros, transmitiendo sus conocimientos. Gracias, licenciado. Bueno, ahí se quedan en el tintero muchísimas cosas. Afortunadamente esta charla se está grabando, la vamos a transmitir por la red social. Tomás, no sé si quieras concluir la charla. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por estar presentes con nosotros. Sí, me di cuenta, se desconectó, lo dejé de ver. Vamos a esperar un segundo. No sé si regreso. Ahí está. Perdón, don Carlos, no sé a qué le piqué o qué le pasó hablando de internet. Una disculpa, ya me volví a conectar. No, decía que nada más, pues agradecimiento, licenciado, por parte de Coparmex Reynosa, una exposición, como dijo Gerardo, son muchos temas en muy poquito tiempo, pero pues bastante entendibles además. Ojalá y podamos seguir contando con su apoyo y su colaboración. Pues el agradecimiento por compartir, desde luego,
sus experiencias de tantos años y con estos cambios que ha habido, bueno, pues vamos a tener que volver a empezar. Entonces, exactamente. Gracias. Uno que pensaba que ya había estudiado mucho, ahora, como bien comenta Everardo, muchas cosas empezamos de cero, bueno, y podríamos pasarnos otra sesión platicando del nuevo derecho procesal laboral, y su implementación y la nueva oralidad al respecto. Pero muchas gracias por sus palabras, don Carlos. Un abrazo y esperamos seguir contando con usted. Gracias. Con mucho gusto. No sé, Everardo, si hay alguna pregunta o algo para cerrar o algún comentario adicional. Sí, pues bueno, aparte las felicitaciones que te hacen extensivas a través de la plataforma, en la red social. Nos comenta, por ejemplo, Lorenza Verónica de Chihuahua, inclusive la implementación de la NOM 035 también fue una consideración por parte del IMSS, pasarle el costo al empresario por un estudio que realizó que la mayor cantidad de enfermedades presentadas ante el IMSS viene del estrés. Pues es parte también de lo que estabas comentando. Totalmente de acuerdo. Ahí estuvimos durante 3 o 4 años platicando con la Secretaría del Trabajo de que el estrés no es un pie de manzana o de nuez, que me encantan los dos, de que puedas decir, a ver, aquí hay un estudio en que tú tienes un grado de estrés de 8/10, pero no hay una manera ni en la clínica Mayo de Rochester ni en las clínicas de Suiza para decir, les compartí mi Twitter y mi correo electrónico para decir, a ver, de tu 80% de estrés, esta rebanadita es porque eres sedentario. Esta otra rebanada es porque tienes una mala relación conyugal. Esta otra rebanada es porque tienes hijos adolescentes que desde el lunes están pensando en salir como el viernes, que eso a mí me pasa. Este otro tema es porque tienes sobregiradas tus tarjetas de crédito. Y sí, y esta otra rebanadita sí es porque padeces hostigamiento, discriminación o acoso en la fuente de trabajo. No se puede separar el tema del estrés. Lo dijimos hasta el cansancio. FEMSA mandó 40 o 50 doctores a las mesas de negociación por ahí del 2016, 2017, 2018 y no se hicieron absolutamente ningún caso. Entonces sí, hay que seguir con el tema de ya la segunda parte de la implementación de la NOM 035 y nomás para acabarles de alegrar la mañana, también viene la NOM 036. Adicionalmente, nos comenta Lilia Amable, a quien saludamos también, dice, otra ponencia sobre el derecho laboral con el licenciado Ricardo Barbosa. Sería genial. Ahí te están comprometiendo mucho, mi estimado Ricardo. Ya también me mandaron mensaje de WhatsApp que les gustaría nos compartieras esta ley de Estados Unidos, que en su versión en español. Nos comenta el licenciado José Luis Rostro, un destacado jurista. Dice, la Constitución prohíbe la geolocalización. Los programas de supervisión utilizan la IP para localizar al trabajador. ¿Cómo evitar esto? Es que no es localizar al trabajador. Si lo pones en un vehículo, lo que estás localizando, lo que estás supervisando es la herramienta del, creo que sería un tema de discusión muy interesante los puntos de vista. No sé si sea José Luis Rostro de Cuernavaca, si es él, le mando un afectuoso saludo, uno de los grandes conocedores del derecho laboral en informática. Pero el tema es, yo como lo veo es, que el tema de la geolocalización va sobre la herramienta de trabajo, no sobre la persona, pero creo que sería un tema con muchos elementos a favor y en contra. Y aprovechando también con el mismo comentario del licenciado José Luis Rostro, ¿cómo verías, te hace una pregunta muy directa, la posibilidad de digitalizar los procesos colectivos para un voto digital, la constancia de representación sindical, digital y enviar contratos colectivos vía electrónica? Pues teóricamente, de acuerdo a Domínguez Marrufo, muchos de los procedimientos van a ser digitalizados. No estoy muy seguro cómo podemos operar el voto digital. Si el mismo INE no se ha animado a hacer las votaciones electrónicas, de hecho aquí en Jalisco iba a haber un experimento que el Tribunal Federal echó para atrás en el tema de ciertas urnas electrónicas. Creo que aquí el tema, José Luis, no es un tema de implementación, es un tema de falta de confianza recíproca en el proceso de la votación. Entonces, es una respuesta más
si quieres, más reflexiva o política que jurídica. A mí me encantaría que todo estuviera digitalizado. Incluso soy de los que promueven que deberíamos de tener las audiencias vía Zoom o vía remota, como muchos de los procedimientos que se hacen ya en Estados Unidos, pero tenemos todavía el factor de desconfianza en los temas electrónicos y en los temas digitales. Por favor, los que si no sigan por favor a Ricardo Barbosa en su cuenta de Twitter, @RBarbosalaboral, donde siempre nos mantiene muy actualizados a través de esta red social. No sé si quieras poner ahí a través del chat, estimado Ricardo, la página de tu firma o algo para... Ya puse mi correo y el Twitter, y no tengo más que agradecer y a la invitación de Coparmex Reynosa. Les recuerdo, si tienen oportunidad de registrarse para la plática con los agregados laborales de la Embajada Americana hoy en las juntas nacionales de Coparmex de 4 a 5:30, créanme que va a valer el tiempo de su conectividad, porque vienen con todos los americanos para la supervisión, intromisión, como le quieran llamar, de los temas laborales, pero no tengo más que agradecer a Coparmex Reynosa por esta invitación. Gracias, Ricardo. Le concedo el uso de la palabra a Tomás para que te haga correspondiente entrega de reconocimiento virtual. Pues muchísimas gracias otra vez a todos. Les puse aquí en el chat un enlace que los lleva a un grupo de WhatsApp, que no es para venderles nada, simplemente es para que podamos seguir en contacto. Pueden, por ahí les pasamos lo que son los enlaces de conexión, los eventos que estamos haciendo, distinta información. Estamos creando una comunidad bastante muy amable y muy colaboradora. Los invito a unirse. Simplemente con seguir el enlace los une directamente al grupo. Un segundo. Pues la gente que está en Facebook, muchísimas gracias. Voy a terminar en este momento la transmisión. Seguimos a sus órdenes en Coparmex Reynosa. Un segundito, Ricardo. Sí, sin problema. Pero después de 2 horas, digo, lo mínimo que tenemos que hacer es exhibir tu reconocimiento. O sea, no es. Tampoco. No se actualizó, qué pena. No, no te preocupes. No pasa nada. Yo como quiera ya le acabo de hacer llegar tu reconocimiento vía WhatsApp a Ricardo. Muy bien. Te mando, Everardo, la ley 5430 en español y te mando la consulta del teletrabajo sobre el concepto 999. Les agradezco mucho de nuevo. De verdad, un placer y gracias por tu tiempo. Procedo a desconectarme para conectarme a otra reunión. Les mando un abrazo a todos. Cuídense. Buenas tardes. Ojalá nos veamos en la tarde en las juntas nacionales. Gracias.